Yo creo que es Enrique, de los autores de mi generación, probablemente el mejor, ¿sí? Bueno, a mí me parece que Álvaro Enrique es uno de los narradores más interesantes de su generación y de la narrativa contemporánea mexicana. No es un escritor que busque tener un programa. Él busca que cada novela es una experiencia y eso que es como una coartada creativa, y lo digo en el buen sentido, hace que cada libro tenga una historia totalmente distinta, ¿no? Ese libro monstruoso, fascinante y genial, que es La muerte del instalador, de Álvaro Enrique. Recuerdo haber leído esta novela de la muerte de un instalador hace ya varios años, cuando salió, y siempre he admirado eso en Álvaro, como este humor negro, esta ironía, esta cosa ácida, ¿no? Estos acercamientos ácidos. Es una historia que ya he contado, pero mi padre era funcionario público, lo fue hasta que se jubiló precisamente este año. Y tenía, bueno, estos horarios brutales de los funcionarios públicos y al mismo tiempo como una ambición nacionalista de que conociéramos sus hijos, el país, milímetro por milímetro. Siempre que lo he escuchado, se le ve esta parte literaria, se ve que es un gran crítico de literatura, ¿verdad? Que ha sido profesor de varias universidades. Entonces todos los viernes salía de la oficina pues, a la hora que sale un burócrata de trabajar, a las 8 o 9 de la noche, y agarrábamos carretera para conocer un pueblo del país del que íbamos a regresar el domingo, ¿no? Es decir, eso quiere decir que los 4 niños nos la pasamos básicamente en la carretera todos los fines de semana de la infancia. Y yo creo que un poco para mantenerse despierto, nos contaba la novela que estaba leyendo. Sus temas no son nada cotidianos, aunque podrían parecerlo. Ni los temas, ni la forma en cómo los aborda. Creo que hay una ironía siempre latente. Entonces yo creo que mi afición tanto a leer historias como a después escribirles viene precisamente de ahí, ¿no? De haber crecido en un coche en el que un padre iba contando el libro que estaba leyendo. Creo que de alguna manera Álvaro, en su vida personal, o tengo el gusto de conocerlo personalmente, también es algo así, ¿no? También hay algo que traspasa, ¿no? Que se trasvasa de alguna manera en su narrativa, en sus cuentos, en su novela. Hubo un viaje en el que nos contó, o una serie de viajes en los que nos iba contando creo que es una pentalogía, creo que son 5 libros de Maurice Dron, franceses, que yo me imagino que serán muy pop, no los he vuelto a leer, muy comerciales, que se llamaban Los Reyes Malditos, que era básicamente una historia de los reyes capetos de Francia, novelada. Recuerdo que él contó esta historia y al poco tiempo descubrí en su estudio los tomos, que eran unos tomos muy bien editados. No, de hecho hay en la novela muchos guiños que de alguna manera hablan de su vida personal, de sus amistades, de un cierto mundillo del arte contemporáneo que le tocó vivir. Y bueno, empecé a leer, probablemente haya sido la primera novela que leí con verdadera fruición, el primer tomo de esa serie de novelas, que se llamaba El Rey de Hierro. Eran unos libros pues, que tenían una tesitura casi policíaca, ¿no? En el sentido de que te atrapaban muy rápido y estaban guiados básicamente por historias de amor, muerte y tortura muy poderosas, tortura emocional y personal, porque eran libros medievales. Yo creo que es Enrique, de los autores de mi generación, probablemente el mejor, ¿sí? Es mi opinión. En todo caso, es uno de los mejores, es uno de los muy buenos escritores que hay en México en este momento. Fíjate que él es un novelista también muy representativo de algunas actitudes que tienen, digamos, poco tiempo experimentando con búsquedas, con hallazgos, no solo con búsquedas, sino también con realizaciones. Me refiero a que Enrique es muy culterano por momentos, tiene un poco esa educación sentimental. En este caso, yo creo que notamos una parte, se podría decir académica, dentro del lenguaje que maneja Álvaro Enrique.
curiosamente, ya que escribes la primera novela, te das cuenta de que es en realidad lo más fácil y natural del mundo ser escritor. Yo, hombre, he hecho otras cosas y toda la vida he tenido otros trabajos. Soy profesor universitario, soy editor, hago toda clase de cosas. Pero el asunto de sentarme a contar una historia de noche, o a escribir un artículo, o una reseña, o a trabajar en un libro de ensayos, es completamente natural. Bueno, él fue profesor en la Universidad de Maryland, estuvo viviendo mucho tiempo en Nueva York y además también, bueno, pues ha participado como editor, ¿verdad?, en varias instancias del gobierno mexicano. Y yo creo que esto le da un carácter distintivo a su narrativa, a su obra, ¿no? Álvaro tiene una capacidad de cantación, tiene una capacidad de contención, ¿no? Y de no ser excesivo. O sea, el personaje puede ser excesivo, ¿no? Pero no así el uso del lenguaje que él hace. En efecto, es una prosa muy elegante, es una prosa siempre acotada. Digamos que ya sobre las vías de ese tren, ya en ese carril, fue de algún modo natural que a los 23 o 24 años me sentara a escribir un libro. De formas no culteranas va por objetivos cultos. Entonces, como jugando, pero con compromiso, por supuesto, va a buscar temas que parecen como de historiador. Pero el efecto no es el de la novela histórica, es el de la novela que juega con lo historiológico o con algunos contenidos de la historia, y luego los compone o los pone más bien en juego, pues con cosas que son evidentemente más pop. Y creo que tiene la virtud de ser un narrador como muy, como un poco como el personaje de Aristóteles Brumel Villaseñor, ¿no? Que va al acecho, que caza y realmente tiene buena puntería. Creo que su narrativa es eso, muy puntual. Se abrió una convocatoria de primera novela mientras esperaba a mi primer hijo y no tenía dinero para pagar el hospital y los gastos que eso implicaba. Entonces, bueno, esos 25 años en que uno lo puede todo y uno piensa que pues es solo cosa de competir y uno gana, escribí una novela para sacarme un premio, para ganarme un dinerito, para poder pagar los gastos del parto del bebé. Esa fue la muerte de un instalador, fue por eso que la escribí y por eso que la terminé, ¿no? Que pude remontar esa cosa tan difícil que es terminar un libro. De alguna manera, siento que Aristóteles es como, tiene algo de alter ego de Álvaro Enrique en el sentido de esa elegancia, ¿no? De esa palidez, de entender que lo tradicional o lo establecido no necesariamente es ni aburrido, ni menos posmoderno, sino al contrario, ¿no? O sea, que esta escritura también bien hecha, no desparpajada, no coloquial, no barriera. Lo terminé porque fue ese año siniestro de 1994-1995, en el que durante todo el periodo de Salinas, básicamente México se había convertido en un país, pues, si no del primer mundo, un país de una clase media bastante razonable. Entonces, él puede estar hablando, por ejemplo, de Hemingway, o puede estar hablando, digamos, de escritores del minimalismo, por decir, con los que quiere marcar una distancia, pero también puede estarse interesando en su versión de las letras mexicanas, ¿no? En su versión de cómo, desde la novela de la Revolución hacia la generación, por ejemplo, del crack, cómo trabajaron los escritores con el tema histórico para él dar una versión más posmoderna, si la palabra funciona. Entonces lo veo como un escritor ecléctico, aunque parezca un lugar común. Y en el año de 94, pues la economía se fue al caño, y de los 3 trabajos que tenía me quedé nada más con uno, que era de noche. Era un programa de radio que se hacía de 9 a 11 de la noche, yo escribía los guiones. Entonces de pronto me encontré con que necesitaba dinero, porque había encargado un bebé, y tenía el día completo, pues para o ver por la ventana o sentarme a escribir una novela. La forma en cómo él ve desde afuera con reservas este mundo, este desarrollo, es completamente irónico y oscuro. Fue ese, digamos, curioso horóscopo circunstancial, ¿no?, el que me permitió plantearme con toda seriedad ser escritor.